Sus. Gloria sea el Señor, aleluya. Te adoramos, Señor. Gloria a tu nombre, Señor, te adoramos. Te exaltamos, Señor. Maravilloso eres. ¿Ya? Mis amados, la semana pasada el Señor nos habló muy claramente acerca de que Él nos ha encomendado por medio de su palabra unos misterios de los cuales Él espera que nosotros seamos hallados fieles administradores de su palabra. De esos misterios, el cual el Señor guardó desde tiempos eternos, mi amado. Óigame esto, ni siquiera los discípulos de Jesucristo conocían de estos misterios. Fueron guardados, reservados para nuestra época, para nuestro tiempo, para nosotros los gentiles. Y el Señor espera que entonces nosotros seamos buenos administradores. En otras palabras, seamos obedientes a su palabra. Los siguientes domingos en adelante voy a ir tomando uno por uno de estos misterios hasta que los conozcamos todos ellos. Quiero tocarlos a profundidad, porque no vale la pena nosotros administrar algo lo cual no conocemos a profundidad. No haríamos un buen trabajo de todas maneras. Amén. El misterio que hoy vamos a tocar se llama el misterio de la unidad. Vamos a 1 Corintios capítulo 1, verso 10. Dice la escritura: esta es la palabra de Dios, mis amados. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Mi amado, la voluntad del Señor desde el principio es que todos nosotros hablemos una misma cosa, que entre nosotros no haya ningún tipo de divisiones, sino por el contrario, dice la Escritura, que estemos perfectamente unidos. ¿Cómo Dios espera que nosotros estemos? Perfectamente unidos. No unidos, perfectamente unidos. Mi amado, Dios es un Dios de perfección. Una vez más, Él nunca ha hecho ni hará nada a medias. Mucho menos Él espera eso de nosotros. Lo que Él espera de nosotros es que nosotros sigamos en su palabra, obedezcamos a su palabra, estemos junto con Él en una misma mente, con un mismo parecer. Entonces podremos llegar a esta perfección de la unidad que Él espera de nosotros. La pregunta que cabe al lugar entonces es: ¿qué tenía Dios en su mente? ¿Qué tenía Dios en su corazón y en su voluntad cuando fue a hacer la creación de los seres humanos? ¿Qué había en su mente? La escritura lo enseña. Génesis capítulo 1, verso 27. Dice la palabra de Dios: y creó Dios. ¿Quién es Dios? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Al hombre, a imagen de Dios lo creó. Mira esto: varón y hembra los creó. Varón y hembra los creó. Primero que todo, Dios nos hizo conforme a su imagen. Nos hizo conforme a su semejanza. Claro es que Dios se habló a sí mismo. Mira lo que dice. Varón y hembra los creó.
ambos, Él, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se hablaron a sí mismos y tomaron la decisión de hacer al hombre y a la mujer. Mire qué interesante. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mas, sin embargo, declara la Escritura que ellos son una unidad, uno solo. Cuando Dios hace al hombre y a la mujer, los hace también para que sean uno solo, como ellos son uno solo. Uno solo en causa, uno solo en propósito, uno solo en entrega, uno solo en palabra y uno solo en la mente. Lo dice la Escritura en 1 Corintios 1:10. Así que cuando el Señor nos creó, oiga lo que le voy a decir, este era su plan perfecto. Esta era la idea de la perfección que Dios estaba buscando en los seres humanos. Que cuando Él estableciera la unidad familiar, de esto vamos a hablar en un momento, cuando Él estableciera esta unidad, que fuéramos uno solo, así como ellos son uno solo. Por lo tanto, mis amados, cuando el Señor le habla al cuerpo de Cristo, Él no espera menos que esto, menos que la unidad. Olvídese de lo que piensa o lo que habla el mundo. El mundo tiene sus teorías, el mundo tiene su propia visión, pero el Hijo de Dios, el verdadero cristiano, tiene la palabra de Dios. Nosotros no nos regimos por las cosas que dice el mundo, nos regimos por lo que dice la palabra de Dios. De lo contrario, no podríamos hablar una misma cosa. Y por eso es que nosotros vemos que hay tanta división hoy en día en las iglesias, porque hay interpretaciones privadas de la Escritura. Menos que esto, óigamelo bien, menos que esta unidad de la cual Dios espera que nosotros vivamos, estaríamos reprobados. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 13, verso 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Examinarnos si estamos en la fe o no. ¿Cómo yo voy a examinarme si estoy en la fe o no? Es muy fácil. Lo primero que yo tengo que hacer es mirar a ver si en mi vida, en mi mente y en mi corazón yo tengo el mismo parecer de Jesucristo. Si yo hablo lo mismo que Él habla, si yo utilizo el mismo lenguaje que Dios utiliza, si yo tengo el mismo propósito que Dios tiene. Si la respuesta a todas estas preguntas es no, mi amado, yo no he nacido de nuevo. Yo necesito nacer de nuevo. De verdad, urgentemente necesitas de Jesucristo. Pero si la respuesta es sí, mi amado, estás haciendo lo correcto, lo que Dios esperaba desde un principio. La unidad, la cual Él menciona y anhela tanto entre su pueblo, entre su cuerpo. Si nosotros no estamos en la fe, sencillamente no somos cristianos. Y si no somos cristianos, pues mucho menos vamos a ser discípulos, si nosotros entendemos ya la diferencia. Y sepa, mi amado, que si usted no está en unidad con Dios y con sus hermanos, usted está contra Dios, lo declara la Escritura. Mateo capítulo 12, verso 30. El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Y esto es triste, porque en realidad el que desparrama, en realidad lo que está haciendo es desechando su propia alma, ni más ni menos. Amados, para que nosotros como iglesia hablemos las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo, tenemos entonces que tener la mente de Cristo.
Y oiga, la Biblia enseña que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y mucha gente piensa que ya tienen la mente de Cristo. Ahora, del dicho a la realidad hay un camino muy largo. ¿Cómo entonces yo sé que tengo realmente la mente de Cristo? Miremos a ver qué dice la Escritura. Lucas 6:45 dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. En otras palabras, mi amado, si usted quiere ser un discípulo de Jesucristo, usted tiene que hablar palabra de Dios todo el tiempo. Sacar de ese buen depósito de su corazón la palabra de Dios que hay ahí todo el tiempo. Pero aquí, mi amado, quiero tocarles la realidad, bajarlos al planeta Tierra. ¿Saben por qué? Porque hay imitadores del cuerpo de Cristo. Hay personas que imitan a los cristianos, a los discípulos. Se aprenden 3 o 4 versículos bíblicos. Cuando se reúnen con uno, se los mencionan. Se comportan como cristianos, visten como cristianos, caminan como cristianos. Pero cuando tú hablas un poquitico más largo con ellos, empiezas a ver que el lenguaje rápidamente cambia. Porque es tan poquita la información bíblica que tienen que luego empiezan a hablar de lo que realmente abunda en sus corazones. Oiga eso. Y la gente se da cuenta. Y Dios se da cuenta de eso. Porque de la abundancia del corazón es de lo que habla la boca. Se supone que si yo soy un hijo de Dios, indiscutiblemente, no importa de lo que yo hable, siempre terminamos hablando de lo que más hay en nuestros corazones, que es la palabra de Dios. Se supone que debe ser así. Y de hecho, eso nos pasa a nosotros siempre. Hablamos de cualquier cosa y terminamos hablando de la Biblia. Eso es casi que obligado. Pero mi amado, no es una realidad para todas las personas, para todas las almas. Hay almas que no se examinan a sí mismos, no se evalúan a sí mismas, por ende suelen caer en el engaño que Satanás les presenta. Y tristemente tenemos que testificarlo, darnos cuenta cuando tenemos conversaciones con ellos, que a la larga terminan hablando de lo que abunda en sus corazones. Y aquí hay un peligro muy grande, porque cuando eso sucede es que sale a flote en realidad quiénes son ellos. Y a eso se le conoce como las obras de la carne. Gálatas capítulo 5, 19 al 21 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Mi amado, no se confunda, por favor. Las obras de la carne no son solamente pecados de inmoralidad sexual, que eso es lo que uno podría pensar. Hay muchas cosas que vienen, que salen de nuestra boca porque abundan en nuestro corazón. Ahí es cuando empiezan las enemistades, porque nosotros hablamos de lo que abunda en nuestro corazón. Cuando hay envidia en nuestro corazón, empieza a salir de nuestra boca las enemistades, los pleitos, los ceros, las contiendas, las disensiones. Y yo lo subrayé porque quiero que entienda que todas estas cosas salen por la boca. Salen. Cuando la gente empieza a hacer un chisme, salió de su boca. Estaba en su corazón, salió por su boca. Cuando va a hacer que alguien que pelee, pues dice algo para que éste se enoje. Y éste le contesta para que sigan enojando.
Todas estas cosas vienen por la boca, por la boca. Y lo más triste que podamos pensar es que todas esas cosas estén alojadas dentro de nuestro corazón. Se supone que nosotros tenemos que reservar nuestro corazón para el Señor, porque somos templo del Espíritu Santo. Y no hay comunión entre las tinieblas y la luz. ¿Cómo yo voy a tener mi corazón sucio y contaminado para albergar al Espíritu Santo de Dios? No hace sentido. Pero de ahí, mis amados, es que vienen todas estas cosas, de lo que abunda en nuestros corazones. Pleitos, celos, iras, peleas, chismes, mentiras. Dice cosas como estas, usted añádeselas todas. Lo que sale de mi boca, oiga lo que le voy a decir, por favor, es lo que determina quién realmente soy yo. ¿Quién soy yo? No lo determina a dónde yo voy. Usted sabe que el diablo se mete dentro de las iglesias. Usted sabe que el diablo anda con una Biblia debajo del brazo. Pero usted se da cuenta, inmediatamente empiezan a hablar. Ay, ¿te has visto a fulanita? La ropa que se puso hoy para venir a la iglesia. Ay, no sé qué. Y con el brazo, con la Biblia en el brazo. Chismes, celos, iras, contiendas, murmuraciones. Y piensan que son cristianos porque vienen a una iglesia. No, mi amado. De la abundancia del corazón habla la boca. Mira lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Mateo 15:18. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto limpia al hombre. Contamina al hombre. Perdóneme. ¿Qué hombre, hablando de sexo masculino y femenino, qué ser humano que esté contaminado va a entrar al reino de los cielos? El Señor lo clarificó, no heredarán el reino de los cielos, no lo heredarán. Ahora, todo esto se los traigo porque desde el principio Dios pensó en su mente y en su corazón en la unidad, hacernos uno como ellos son uno solo. Y esto fue un misterio que se mantuvo oculto por mucho tiempo. Ahora, ¿ustedes no creen que Dios tiene el poder de hacer en su palabra o escribir en su palabra el orden bíblico de autoridad y sujeción? ¿Tú crees que Dios no tiene el poder? Que Él hubiera puesto todas las cosas en orden, desde la más grande hasta la más chiquitica. Un orden perfecto para que nosotros supiéramos cómo conducirnos delante de Dios. ¿Que Él no lo pudo haber hecho? Claro que sí. Y déjeme decirlo, Él ya lo hizo. Primera de Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Mire esto. Lo que más me impresiona es que el Señor ya lo hizo. Este es el único orden perfecto establecido por Dios. Más de ahí es añadirle a la escritura. Y mire que Dios lo mantuvo sencillo, lo mantuvo corto pero claro, conciso pero perfecto. Esta es la perfecta unidad. Así como Cristo y Dios son uno solo, el hombre y la mujer también deben ser uno solo. Esta es la perfecta unidad, el perfecto orden de Dios. Entonces, vemos que la autoridad es descendente. Dios tiene autoridad sobre Cristo, Cristo autoridad sobre el hombre y el hombre autoridad sobre la mujer. Y la sujeción es ascendente. La mujer está sujeta al hombre si el hombre está sujeto a Cristo, porque Cristo está sujeto a Dios. Es un orden bíblico perfecto, mi amado.
Lo vemos claramente. Autoridad descendente. Dios tiene autoridad sobre Cristo, el Cristo sobre el hombre y el hombre sobre la mujer. Y descendente, y la sujeción de la misma forma es ascendente. Ahora, mire esto. Efesios 5:31 dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer, y los dos serán una sola carne. Voy a regresarme. Cuando ellos dos se unen, son uno solo, así como Cristo y el Padre y Dios son uno solo. Nosotros le llamamos Trinidad, pero en realidad el término correcto es triunidad. Tres que son uno solito. A pesar de que son tres, ellos son uno solo. Uno solo en propósito, uno solo en causa, uno solo en palabra, uno solo en sujeción, en obediencia. Así mismito tendríamos que ser nosotros con nuestras esposas, el hombre con la mujer. Ya está determinado por Dios el orden de perfección, la lista de perfección. Dios no incluyó en este orden ni a los hijos, ni a la iglesia, ni al trabajo, ni al resto de la familia, ni los quehaceres, ni los deberes. Él no incluyó a nadie. Si Dios no lo incluyó, mi amado, no los incluyas tú. No lo hagas tú. Eso es añadirle a la palabra de Dios. Este es el orden perfecto, limitado exactamente y perfectamente por Dios. Esta es la perfecta unidad que Dios pensó desde el principio. Cuando nosotros añadimos algo o alguien más a esta lista, ahí es cuando comienzan los chismes, las contiendas, los pleitos, las quejas, porque ya hay un tercero. Cuando el Señor lo mantuvo lo más sencillo que usted se pueda imaginar, lo más sencillo, perfecto. Pero todo comienza con algo. Mira esto. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Mi amado, yo quiero que entienda que aquí hay algo que nosotros tenemos que hacer. Dejar a nuestro padre y a nuestra madre. Si es que realmente eres hombre. Y no es fácil, pero es palabra de Dios. Ese es el orden divino y no es fácil. Dice la escritura, por lo tanto dejará el hombre. Hay muchos que en realidad no son hombres. No han podido todavía cortar ese cordón umbilical que los une a los seres queridos, que los une al trabajo, que los une a los hijos. Meten siempre a terceros dentro de esta relación. Lo delicado de esto es que si nosotros no somos capaces de mantener la unidad familiar, mucho menos vamos a mantener una unidad con el cuerpo de Cristo. Ouch. Si nosotros no somos capaces con lo más sencillo, que es mantener una unidad con mi familia, con mi esposa y punto y se acabó, ¿cómo yo voy a mantener una unidad con el cuerpo de Cristo? Si es una comparación que Dios hace, lo vamos a ver enseguida. ¿Cómo seré yo uno con Dios si yo no soy capaz de ser uno con mi esposa? ¿Cómo voy a mantener la palabra, la mente, la causa, el propósito y la entrega del Señor Jesucristo si yo no soy uno así con mi esposa en palabra, mente, causa y entrega? Y Dios demanda esto de nosotros. Si usted lo nota, en el primer versículo bíblico que yo les traje, Dios hablaba de la perfección. Esa es la perfección que Dios busca. Si yo no puedo mantener la unidad familiar, mi amado, mucho menos yo puedo mantener la unidad en perfección con el Señor. El quebrantamiento de la unidad con Dios comienza con el quebrantamiento de la unidad familiar.
Y cuando yo digo unidad familiar, mi amado, quiero dejarles saber que yo me sostengo en lo que habla la Escritura. La esposa, el esposo, Cristo y Dios. Esa es la unidad familiar. Así es como Dios ve esa unidad en la familia. Así como ellos son uno, espera que nosotros seamos uno. Y los dos serán una sola carne. Desafortunadamente, en nuestros días, la religión, el secularismo, nos ha llevado a pensar que la unidad familiar es más amplia que esto. Confunden la unidad familiar con el grupo familiar. La unidad familiar es el hombre y la mujer y punto y se acabó delante de los ojos de Dios. Pero lo confunden con el grupo familiar. Empiezan abuelo, abuela, papá, mamá, hijo, hija, los nietos, los tíos, la prima, los sobrinos. Y piensan que esa es la familia. Ay, mi familia. Ahí mismo piensan en un bonche de gente, así un poco, no de gente. Dios no lo ve de esa manera, mi amado. Isaías 55:8 dice que los pensamientos del Señor son más altos que nuestros pensamientos. Nosotros tendemos a generalizar todo cuando Dios lo pone particular. La unidad familiar, unidad, una sola carne. Es esta que usted está viendo ahí. Y es tan importante para él, porque eso es lo que lo ejemplifica a él en su unidad. Cuando el matrimonio es una sola carne, entonces deben ser como el Señor. Uno solo, en entrega, en causa, en propósito, en palabra. Y no admitir a nadie, así como Dios no admite a nadie dentro de la Trinidad. Y veamos esta historia, a ver si lo hago entender un poco mejor. Es larguita, pero vamos a ver si lo entendemos. Josué 24:15-22. Todos nosotros conocemos este versículo bíblico, el 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Todos nosotros conocemos este versículo bíblico, mas no conocemos la historia. Verso 16. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servirle a otros dioses. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. El que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos, al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Verso 19. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. Mi amado, Dios no permite que nadie se meta dentro de su Trinidad, dentro de su unidad. Él es un Dios celoso. Así debería ser el hombre con la mujer, celoso en su matrimonio. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. ¿Saben por qué? Porque el pueblo de Israel constantemente estaba poniendo otros dioses delante de su Dios. Estaban quitándole el lugar que solamente le pertenecía a Dios. Verso 20 dice: si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, ¿cuál será el Dios ajeno de nosotros? Nuestros padres, nuestros hijos, nuestros trabajos, el dinero, la profesión, los sueños. A eso se refiere la escritura. Él, oiga esto, os volverá y os hará mal y os consumirá después de que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Muchas veces
De nuestra boca salen estas confesiones. Yo quebrantar el pacto que yo tengo con Dios. No, yo voy a mantenerme firme. Yo soy un cristiano. Yo amo a Dios. Yo me quiero ir para el cielo. Lo mismo dijeron ellos. Verso 22. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Mi amado, si tú estás hoy en esta congregación delante del Señor, mi amado, quiero que sepa que todo lo que salga de tu boca testificará contra ti delante del Señor. Ouch. Ayúdanos, Señor, porque no es fácil. El pueblo de Israel no lo entendió, pero más claro, este hermano no pudo haberlo hablado. El pecado de Israel fue la idolatría. O sea, que puso algo o a alguien en el lugar que solo le pertenece a Dios, en el solo el cual el Señor puede estar. Mire esto, verso 19. Porque Dios es santo y celoso. Él no sufrirá nuestras rebeldías, dice la Escritura. Quiero que sepa que Él no las va a sufrir. Nosotros las vamos a sufrir nosotros mismos. Israel fue el claro ejemplo de esto. Desobedientes, pusieron otros dioses en medio de la unidad de Dios, de lo que Dios esperaba con ellos, ser uno solo con su pueblo. Pusieron a otros dioses en medio y sufrieron las consecuencias. Fueron desarraigados 2 veces de su tierra. Dice la Escritura que al punto de que a los propios bebés los estrellaban contra las paredes, que nunca tuvieron misericordia a las mujeres que estaban en embarazo, las rajaban y les sacaban los bebés. Mi amado, las cosas más terribles que te imaginen, por la dureza del corazón de ellos. Aunque ellos dijeron: no serviremos al Señor. Mucho cuidado, mi amado, mucho cuidado, porque dice la Escritura: si dejareis a Jehová y sirvieres a otros dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho el bien. Mucho cuidado, mi amado, no sea que usted, después de ser un cristiano, amando y sirviéndole al Señor, en el descuido más pequeñito que tenga, que saque a Dios de su lugar y ponga a alguien más, Dios te dé la espalda. Y cuando te ha hecho bien toda tu vida y te ha bendecido y te ha prosperado, te empiece a dar la espalda y tú tengas que sufrir las consecuencias de ese pecado. Para Dios es muy importante todo lo que está dentro de nosotros. Si usted probablemente a este momento no ha entendido la relación de lo que hay dentro de nosotros, de lo que sale de la boca con todas estas cosas. Pero es tan sencillo, mi amado, que lo que hay dentro de nosotros, si no es la palabra de Dios, yo no puedo mantener una unidad con el Señor. La única forma de yo mantener la unidad que Dios espera de mí y darle lugar a que Dios espera de mí es yo llenarme por dentro de Dios y de su palabra. Así cuando yo hable, todo lo que va a salir de mi boca va a ser bendición, va a ser en el propósito de Dios. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Olvidaron la ley de Dios. Por cuanto ellos olvidaron la ley del Señor, entonces se apartaron del Dios que los llamó a la santidad y se fueron de su presencia, se alejaron de su presencia. Por lo tanto, Dios se tuvo que alejar de ellos. Ahora, mire esto. Todo lo que hay en la Biblia, todo lo que está escrito, obedece a propósitos perfectos de parte de Dios. Quiero que lo sepan. Nada en la Biblia está escrito ni por casualidad, ni porque al escritor le pareció. No, todo obedece a un orden divino. Mira este proverbio dado al rey Salomón, el hombre más sabio sobre la tierra. Proverbios 18, 20 y 22. Del fruto de la boca el hombre llenará su vientre. Se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua.
El que la ama, ¿el que ama qué? La lengua. El que ama lo que está en su interior, en su corazón. Entonces ese tendrá vida. El que no la ama, pues va a tener la muerte. El que la ama comerá de sus frutos. Mira esto. Verso 22. El que haya esposa, haya el bien, no el mal. Haya el bien y alcanzará la misericordia o la benevolencia de Jehová. La esposa de nosotros, mi amado, estaba en la mente de Cristo, en la unidad. Y ya lo vamos a entender. Por lo tanto, mis amados, si ustedes están casados, dice la escritura, han hallado el bien. Y no solamente hallaron el bien, sino que van a alcanzar la misericordia del Señor. Por lo tanto, mi amado, nosotros tenemos que cuidar todo lo que Dios nos ha dado, desde nuestra esposa hasta lo que hay en nuestro interior, hasta de lo que nosotros nos llenamos, porque haciéndolo mantendremos una unidad con el Señor. Mire esto. Mateo 12, 36 al 37. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Mi amado, son nuestras palabras las que declaran quiénes somos nosotros en realidad. Son nuestras palabras las que declaran si nosotros estamos en unidad con el plan divino y con su propósito, o si nosotros tenemos nuestra agenda propia. Mira esto. Efesios 4:29 dice la escritura. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. En otras palabras, mi amado, si no edifica, no abre la boca, no la abra. Si no viene de acuerdo con el plan del Señor, guarde sus labios, selle sus labios, no vaya a pecar hablando de más, porque de todas esas palabras ociosas, vamos a darle cuenta un día al Señor. No hablemos de más, pero hablemos lo que está de acuerdo con el plan del Señor. O sea, mi amado, que si no edifica, yo no lo debo decir. Si no está en unidad con la escritura, yo no lo debo decir. Si no está con la mente de Cristo, yo no lo debo decir. Si va a causar conflictos, chismes, contiendas, disensiones, separaciones, no lo diga. Guárdeselo para sí mismo. Órele al Señor, entrégueselo al Señor. No lo diga, porque por lo tanto podremos ser causa de juicio en contra de nosotros. Mi amado, si no está bajo el parecer del Señor, por favor tampoco lo diga. No peque contra Dios y contra su unidad. La pregunta que yo podría hacerles a sus almas es, ¿cómo Dios me verá a mí? ¿Qué Dios escuchará todo el tiempo que sale de mis labios? Porque decimos que somos cristianos. Decimos ser parte del cuerpo de Cristo. Decimos que amamos a Dios. Perdone, lo anhelamos, lo deseamos. ¿Quién quiere vivir una vida allá afuera en el mundo llevando golpes de Satanás y por ende al final perder la vida eterna por estar en el mundo que no hay nada bueno que tengan que ofrecer para allá? Si el deseo de nuestro corazón realmente es servirle al Señor, mi amado, yo tengo entonces que vivir bajo la semejanza divina y ser uno con mi esposa en causa, entrega, propósito, palabra y mente. ¿Y saben por qué yo les digo esto? ¿Por qué les hablo tan enfáticamente del matrimonio? Porque Dios
lo habló así en su palabra. Y este es el primer de los misterios y uno de los más importantes. Les voy a explicar por qué. Efesios 5, 31 y 32. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Por qué este es uno de los más grandes misterios que hay? Porque Dios comparó la unidad del matrimonio con Cristo y la iglesia. By the way, Cristo es santo, puro, perfecto, eterno, bueno, bondadoso, misericordioso. En Él no hay mentira, en Él no hay engaño, en Él no hay ofensa, no hay insulto, no hay maltrato. Por el contrario, Él nos ha amado, nos ha cuidado, nos ha reservado, nos ha dado vida eterna, nos hace uno con Él. Si Dios compara el matrimonio con Cristo y la iglesia, ¿cómo tiene que ser el matrimonio? ¿Cómo tiene que ser el hombre dentro del matrimonio? ¿Cómo? Ahora, de la abundancia del corazón habla la boca. Un acto de examen, autoevalúese, mi amado, usted hombre, varón de Dios, ¿qué sale de su boca? Porque de la boca de Jesucristo solamente salen palabras de bendición para la iglesia. Ahora la pregunta que yo tengo, ¿y la iglesia es perfecta? Nosotros somos perfectos, cabeciduros y testaduros. Con todo eso el Señor solamente habla cosas buenas de nosotros. ¿Y la iglesia es obediente? No, somos unos desobedientes llevados de nuestro parecer, sabios en nuestra propia opinión. Con todo esto, Jesucristo tiene misericordia, paciencia y paz por la iglesia. Mira eso, qué interesante. ¿Cómo yo podré ser un verdadero discípulo de Cristo si yo no sé ser, perdone la redundancia, un perfecto esposo o una perfecta esposa? ¿Cómo yo puedo mantener esta unidad con Cristo si yo no soy un verdadero esposo o una verdadera esposa? ¿Cómo? Si lo que sale de mi boca no edifica a mi esposa o a mi esposo, ¿cómo voy a mantener esta unidad? Si lo más mínimo que es la unidad familiar, esposo y esposa, yo no lo sé cuidar, no lo sé respetar, no lo sé valorar, ¿cómo yo entonces voy a valorar el sacrificio que Jesucristo hizo por mí? Lo que Él hace por mí, como el esposo mío que soy la iglesia. ¿Cómo lo voy a valorar? Si el Señor me pone una mujer y la mujer que Dios te puso al lado es para que tú llegaras a la estatura de Jesucristo. Y si yo no la valoro a ella, ¿cómo entonces yo voy a valorar lo que Cristo hizo por la iglesia? ¿Cómo lo voy a entender? ¿Cómo? ¿Cómo? Si yo no peleo por lo que Dios me dio, ¿cómo yo voy a pelear por mi salvación? Y este es uno de los misterios de los que habla la Biblia. ¿Y qué Dios espera de esos misterios? 1 Corintios 4, 1 y 2. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, una obligación de parte de Dios, esta es la exigencia, el estándar divino, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Si Dios mirara mi matrimonio, ¿cómo yo sería hallado delante del Señor? No voy a mirar a nadie, dígame, no diga ouch. Examínense. Hombres de Dios, mujeres de Dios, ¿cómo está nuestro matrimonio? Peleamos con Él, por Él, no con Él, por Él como peleamos por nuestra salvación. Lo respetamos tanto que no permitimos que nadie quebrante la unidad familiar que Dios estableció. O estamos permitiendo que Raimundo y todo el mundo se meta en medio. Quitamos a Dios y ponemos a nuestra abuela, a nuestro tío, a nuestro papá, al trabajo, al carro, al dinero. Aquí nosotros estamos quitando, pero que déjeme decirle algo. Que cuando Dios pone una unidad familiar y alguien se mete dentro de esa unidad familiar, el Señor no se queda ahí. El Señor se va.
¿A quién nosotros estaremos poniendo en esta unidad familiar? ¿A quién? Dios espera lo mejor de ti. Él no espera que hagas un trabajo más o menos, porque Cristo no hizo un trabajo más o menos. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue 100%, mi amado. Lo máximo. Por eso Él espera que cada uno de nosotros seamos hallado fiel. ¿Sé yo respetar y defender mi unidad familiar? Mira lo que dice Efesios 4:30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Oiga esto. No se confunda, porque tú tienes el sello del Espíritu Santo de Dios. Yo se los decía hace unas 2 predicaciones atrás. De parte de Dios hacia abajo, mirando hacia los seres humanos, Dios selló tu salvación. Tú eres salvo delante de los ojos de Dios y Él solamente está guardando para cuando tú llegues y te presentes delante de Él, entonces se va a pagar el resto del precio de tu redención. Más sin embargo, la historia cambia de acá para allá, de nosotros hacia el Señor. Muchos de nosotros, se los decía yo, nos estamos lavando la sangre de Cristo, nos la estamos quitando de encima. Con lo que hablamos, con lo que hacemos, con lo que pensamos, con lo que decimos. Con la abundancia de nuestro corazón, estamos nosotros limpiándonos esa sangre de Cristo. De tal manera que si contristamos mucho al Espíritu Santo de Dios, nunca va a llegar el día de la redención para nosotros. Él va a decir, mi amado, le voy a borrar el sello porque este se volvió un desobediente. Está pecando a propósito y lo sabe que lo está haciendo. Ha roto la unidad que yo establecí en mi palabra. Un desobediente. Déjeme, yo le quito el nombre de ahí. El nombre del libro de la vida se puede borrar, mi amado. Lea el libro de Apocalipsis. No hay tal cosa como salvo, siempre salvo. No la hay. El libro de la vida, mi amado, contiene tu nombre, pero de ahí el Señor puede borrarlo. Mira esto. Efesios 5, 25 y 33. Ahora lo voy a poner todo en el contexto bíblico. Mira esto. Vamos a hablar del misterio. Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿A quién tienen que amar? Ahí no dice a las mamás, a los papás, a los hijos, al carro, al trabajo, al tío, a la tía, al dinero. Ahí no dice nada de eso, ¿cierto que no? A las mujeres. Así es una comparación. Como Cristo amó a la iglesia. Cuando Cristo amó a la iglesia, mandó a alguien en la mitad. Hay un intermediario. Hay alguien que nosotros tengamos que amar más que a Jesucristo, que a su obra. Jamás nunca. Él mantiene su unidad. Y se entregó a sí mismo por ella. Para. ¿Qué significa para? Lo mismo que a fin de, verso 27. Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Ay, Dios mío, ouch. Ustedes no crean que el trabajo de nosotros los hombres como sacerdotes del hogar es fácil. De esta nadie se va a salir librado o limpiecito, papi. Si nosotros no hacemos, si no hacemos los ajustes que Dios demanda a nosotros, mucho cuidado porque de esta no salimos fácil. Los estándares divinos son muy altos, mi amado. Y el cuento es que Él ya lo hizo todo y probó que es posible hacerse. Así que, mi amado, si Cristo ama a la iglesia siendo nosotros imperfectos, siendo duros de corazón, ¿cuánto nomás nosotros tenemos que santificar a nuestras esposas? Oiga eso, santificar a nuestras esposas. Amarlas, separarlas del mundo, llevarlas más a Cristo, no mandarlas para el mundo. Con la dureza de nuestros labios, de nuestras bocas, de nuestros corazones. Hacerlo todo por la palabra del Señor con el propósito. Y mire que Dios siempre compara a la iglesia con el matrimonio. Para que mi esposa sea la ayuda idónea que Dios pensó desde el principio para mí. Porque mire, mi amado, entienda lo que le voy a decir.
Tú no te haces uno solo con nadie más, sino con tu esposa. Tú no te haces uno solo ni con tu mamá, no te haces uno solo con tu papá, no te haces uno solo con tus hijos. De tal manera que ni la mamá, ni los papás, ni los trabajos, ni el dinero, ni nada de eso quedó metido en la lista que Dios hizo. La mantuvo sencillita. Hoy no tengo tiempo. Cuando tengamos tiempo, vamos a mirar el capítulo 6, el verso 1 de esta historia. Porque hay un versículo bíblico que la gente suele torcer y malinterpretar. Dice, honra a padre y madre y serás de larga vida sobre la tierra. De eso vamos a hablar en un momento oportuno. Pero viene inmediatamente, termina esto, seguido después de esto. Mira lo que dice. Sino que fuese santa y sin mancha. Así también, esto es palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Usted sabía que hay hombres que no se aman a sí mismos? No aman su propia alma. No las aman. Cuando el Señor te da una esposa, hallaste el bien, dice la Escritura. Pelea por ella, defiéndela a ella. No permita que nadie se meta en esa unidad familiar, mi amado. Pero hay gente que no se ama a sí mismo. No ama su propia alma. Porque Dios puso esto como un misterio comparándolo con la relación de nosotros con la iglesia. Si yo no soy capaz de pelear por mi esposa, defender a mi esposa a costa de lo que sea, mi amado, ¿cómo yo voy a defender el evangelio? ¿Cómo yo voy a defender mi alma contra Satanás, que es un demonio que lleva aquí 6,000 años peleando con los seres humanos? Él no nació ayer como yo. Él lleva 6,000 años peleando con hombres y mujeres de Dios de verdad. De verdad, verdad. Abraham, Isaac, Jacob, David. Y siga la lista usted, mi amado. Con Jesucristo mismo se le emparentó Satanás. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Como también, una vez más, esa palabra también que utiliza aquí, también, es una comparación. Nosotros no podemos taparnos los ojos y pensar, no, es que el matrimonio es distinto, nada tiene que ver con el evangelio. No, no es lo que nosotros digamos, es qué dice Dios en su palabra. ¿Cómo Dios lo ve? Así como Cristo también amó a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán, ahí no dice los tres, ahí no dice los cuatro, no, los seis, metamos a tus papás, metamos a mis papás, no, tenemos 3 niños más, que seamos 7, que seamos 9, no, ahí no dice nada de eso. Palabra de Dios, 2 serán uno solo. Una vez más, tú no te haces una sola carne, ni con tu papá, ni con tu mamá, ni con tus hijos, ni con tu trabajo, ni con el dinero, ni con tus sueños, ni con tus emociones, en absoluto. Ahí no cabe, no hay lugar para nadie, no se le olvide. Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios celoso. Serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Mire esto, hay una orden. Antes de que mi mujer me respete a mí, yo tengo que amarla. Amaré yo a mi mujer como yo amo a Jesucristo. De la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Oiga sus propias palabras. Yo les he prometido y les he dicho y quiero hacerlo, darle una clase a los varones, darle una clase a las mujeres. Pero hay algo que nosotros los varones tenemos que aprender a hacer, vea. Se llama sabernos fajar. Ponernos la correíta como lo hizo Dios con Job y le dijo, yo voy a hablar, apriétate el cinturón. Cíñete, sea machito y reciba lo que yo te voy a hablar, dijo el Señor a Job. Y nosotros, esa es la pregunta. Cuando Dios nos habla a nosotros empezamos con una raqueta como jugando tenis. Uy, eso es para fulano. Uy, eso no fue para mí.
Yo oigo un silencio en la predicación que yo nada más estoy oyendo raquetas, eso devolviendo para aquí. Da, da, da. Compromiso, el compromiso. Si tú estás hoy aquí, déjame decirte que Dios ha tomado tu presencia como un compromiso delante de Él. Tan sencillo como eso. No juegues con tu salvación. Te lo ruego por el amor de Jesucristo. Te lo ruego por el amor del Señor. Tu alma vale mucho, hombre de Dios. De tu alma y de tus acciones, de tus palabras, depende tu esposa, tus hijos y las generaciones por venir. Hombre de Dios, fájate, fájate. Mantén la unidad familiar por encima de todas las cosas. Y cuando digo unidad familiar, me estoy refiriendo hombre y mujer, ni siquiera los hijos. ¿Saben por qué los hijos no los puso el Señor ahí? Porque los hijos son prestados. Los hijos son una administración de parte de nosotros. Tú los crías y luego les dice, hijo, ya está grande, ya te enseñé, ya te proveí, ya te formé, ya te eduqué. Ahora tú, ¿qué tienes que hacer? Vete de tu padre y de tu madre y haz tu propia vida. Pregúntale a él, mi hijo, que está aquí hoy conmigo, ¿cuántas veces yo me he metido en el lugar de él? Si él no me invita, yo ni voy por allá. Yo ni lo llamo. Yo no lo llamo. Puede estar enfermo, pero yo no lo llamo. Ahora, él me llama a mí, yo le voy a contestar siempre. Mis puertas, yo le digo a él, están abiertas para ti todo el tiempo. Pero yo no me voy a meter en la vida de él. Son otro hogar, una unidad familiar que yo no voy a romper. Por el contrario, yo peleo por mi unidad familiar. Yo no dejo que nadie se meta en mi unidad familiar. Eso le estoy enseñando yo a él. Porque Dios lo va a demandar de nosotros. Luego, yo voy a querer que mi esposa me respete, pero yo nunca en realidad la he amado. ¿Cómo se llama a una relación fuera del matrimonio? Una relación sexual fuera del matrimonio. ¿Sabe que hay mucha gente que adultera? ¿Saben que hay mucha gente que adultera en el matrimonio? Y no es que se acueste con otra mujer, es que metió a un tercero cuando Dios dijo que ustedes eran una sola carne. Eso es adulterio delante de los ojos del Señor. Pero mi amado, yo no los quiero dejar con un sinsabor en sus bocas. Hay esperanza para todos y cada uno de nosotros. Todas las cosas pueden cambiar en este día si nosotros asumimos una responsabilidad y un compromiso con el Señor. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia si es que no hemos sido los hombres y las mujeres de Dios que Él espera que seamos. Entonces, si yo me acerco confiadamente al Señor y le expongo mis deficiencias, hallaré gracia y oportuno socorro, mi amado. Dios nunca te dará la espalda. Por el contrario, Él siempre está ansioso y deseoso de que llevemos todas nuestras necesidades, todas nuestras dolencias, todas nuestras cargas delante de su presencia. Y Él entonces será socorro oportuno para nuestras vidas. En las próximas semanas estaremos viendo los siguientes misterios, mi amado. Así que yo quiero y deseo en mi corazón que por favor no falte a la congregación. Si por alguna razón tiene que faltar, están las predicaciones en el internet, estamos haciendo lo mejor que podemos. Mi amado, es importante porque Dios va a demandar esto de ti. Va a demandarlo y se espera que seamos hallados fieles. Inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque tu palabra es viva y es eficaz y es más cortante que una espada de doble filo, Señor. Tu palabra realmente discierne nuestro pensamiento, Señor, y lo separa lo que es la carne del espíritu, Señor. Él sabe cuáles son las intenciones de nuestro corazón. Por lo tanto, con mayor razón, más temor tenemos delante de ti, porque tú sabes realmente con qué intenciones nosotros hacemos lo que hacemos. Pero hoy, Señor, acudimos a tu misericordia. En nuestra ignorancia, quizás, Señor, hemos caminado hasta el día de hoy, pero hoy ya no somos ignorantes porque tu Santo Espíritu ha hablado en nuestros corazones. Por lo tanto, saliendo nosotros de la ignorancia, te clamamos por misericordia. Te rogamos, Señor, que nuestro pasado, nuestro pecado, nuestras deficiencias, nuestras fallas, tú las dejes atrás, Señor.
Por lo que tú más quieras, Señor, te rogamos que no te acuerdes de ellas, Señor. Sabemos que somos dignos del castigo tuyo, Señor. Lo sabemos, pero sabemos que tú eres un Dios amoroso y misericordioso, Padre. Por el contrario, Señor, ayúdanos. Danos la fuerza como hombres y mujeres de Dios, Señor, para mantener en la unidad, Señor, tu palabra, para estar siempre en tu propósito, para caminar siempre en tu plan, Señor. Para que lo que hablemos, Señor, sea palabra tuya, Señor, y no los deseos o anhelos de nuestro corazón. Señor, ayúdanos a pelear por la integridad de nuestros hogares, porque sabemos y entendemos que es el reflejo de nuestra relación contigo. Y no queremos fallarte a ti, Señor. Queremos no ser llamados cristianos, sino discípulos, Señor. Y pasar delante de tu presencia y que seamos llamados siervos fieles. En lo poco fuimos fieles, Señor. En nuestro matrimonio fuimos fieles. En lo mucho, Señor, tú nos pondrás. Ese es nuestro deseo, Señor. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, incluyéndome a mí. Nuestras deficiencias, Señor, tíralas a un lado, ignóralas, pero ayúdanos a adquirir fortalezas, Padre, y que el enemigo de nuestras almas no irrumpa dentro de nuestros hogares, Padre amado. Que este misterio, Señor, que nosotros ahora comprendemos, lo pongamos por práctica para que el mundo entero sepa, Señor, que tú tienes los ojos puestos en la familia, mi Dios amado. Y nosotros somos ministros de tu palabra, embajadores de tu palabra. Señor, te damos gracias por este día. Guarda nuestra mente y nuestros corazones, Señor, y todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, se pueden saludar los unos a los otros en el amor.